Rachel Anderson miró los billetes arrugados que tenía en sus manos temblorosas y los contó por quinta vez. $237, todos sus ahorros de 6 meses de doble turno en Joe's Diner, en Minneapolis. Su hijo Matthew, de 4 años, estaba sentado tranquilamente a su lado en el gastado sofá, agarrando su dinosaurio de juguete azul favorito, sin darse cuenta del peso que pesaba sobre los hombros de su madre. La carta del Hospital Infantil de Phoenix estaba abierta sobre la mesa de café, llena de arañazos. Un cirujano pediátrico de renombre había accedido a evaluar la condición cardíaca de Matthew, pero la consulta era dentro de 3 días. Rachel ya había vendido todo lo valioso que tenían y había hecho turnos extra siempre que podía, pero los billetes de avión seguían estando frustrantemente fuera de su alcance. ¿Cuándo vamos a ver al médico especialista, mami? La inocente pregunta de Matthew le hizo doler el corazón. Su carita ya mostraba signos de fatiga, sus labios ligeramente azulados, un recordatorio constante de su condición cardíaca congénita. Pronto, bebé, susurró, pasando los dedos por sus suaves rizos castaños. La verdad era más complicada. La consulta podía cambiarlo todo y ofrecer esperanzas para el futuro de Matthew, pero llegar a Phoenix parecía imposible. Su viejo coche no sobreviviría al viaje y viajar en autobús era demasiado arriesgado dada la condición de Matthew. Esa noche, mientras preparaba la cena de Matthew, sonó el teléfono de Rachel. Era su hermana menor, Jennifer, que llamaba con noticias inesperadas. Escucha, encontré a alguien que vendía pases para amigos a mitad de precio. Son buenos para cualquier vuelo nacional, pero tienes que usarlos mañana. Sigue siendo caro, pero... Las manos de Rachel temblaban mientras anotaba los detalles. Los billetes con descuento costarían $400, mucho más de lo que tenía, pero más cerca de ser posible que nunca. Después de acostar a Matthew, se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de facturas sin pagar y de su tarro de propinas. A la mañana siguiente, Rachel llegó temprano al restaurante de Joe, con el uniforme recién planchado, a pesar de los bordes gastados. Su gerente, Mike, notó que tenía los ojos enrojecidos, pero no fisgoneó. Conocía a Rachel desde hacía 3 años y la veía luchar y perseverar con serena dignidad. Durante su turno de mañana, Rachel servía café a sus clientes habituales, muchos de los cuales preguntaban por Matthew. El restaurante se había convertido en una segunda familia con el paso de los años, y los clientes habituales veían a Matthew crecer desde que era un bebé hasta que era un niño en edad preescolar. Sabían de su problema cardíaco y habían presenciado sus ocasionales ataques de falta de aire. Alrededor del mediodía, una mujer elegantemente vestida estaba sentada en la sección de Rachel, pidiendo solo café mientras trabajaba en su computadora portátil. Mientras Rachel volvía a llenar su taza, notó que la mujer llevaba la credencial de empleada de la aerolínea. Reuniendo valor, Rachel compartió brevemente su situación. La mujer, Linda Peterson, escuchó con genuina preocupación, pero explicó que no podía ayudar directamente. La política de la aerolínea era estricta con respecto a los pases de viaje para empleados. Sin embargo, anotó el número de Rachel y prometió preguntar a su red de asistentes de vuelo. Al final de su turno, las propinas de Rachel sumaban $68, más de lo habitual, pero ni de lejos suficientes. Mientras contaba su dinero en la sala de descanso, Mike apareció con una noticia sorprendente. Los clientes de la mañana, al oír su historia, habían dejado donaciones adicionales. No es mucho, dijo con brusquedad, deslizando un sobre por la mesa, pero a todos nos importa ese chico tuyo. Dentro había 175 horas, camareros y cocineros que dieron lo que pudieron de sus propios y ajustados presupuestos. A Rachel se le nubló la vista por las lágrimas mientras abrazaba a Mike. Si a eso le sumamos sus ahorros y las propinas del día, aún le quedaba poco dinero, pero estaba más cerca que nunca de su objetivo. Esa tarde, mientras recogía suministros adicionales en la tienda de la esquina, el teléfono de Rachel sonó con un mensaje de Linda. Un piloto fuera de servicio estaba dispuesto a ayudar, pero necesitaban tomar una decisión de inmediato. Había 2 asientos disponibles en el vuelo de mañana a las 6 de la mañana a Phoenix. Las manos de Rachel temblaban cuando llamó a Jennifer, quien inmediatamente le ofreció su tarjeta de crédito para cubrir el saldo restante. «Puedes pagarme poco a poco», insistió su hermana. «Matthew necesita esto». Rachel corrió a casa para hacer las maletas y encontró a su anciana vecina, la señora Martínez, vigilando a Matthew.
La amable mujer ya le había dado de cenar y le había ayudado con su medicación. Ve, mijita, dijo al ver la agitación de Rachel. Yo lo cuidaré mientras te preparas. Mientras Rachel preparaba la pequeña maleta esa noche, Matthew se sentó en su cama sosteniendo su dinosaurio y observándola con ojos curiosos. ¿Nos vamos de aventura, mami?, preguntó, con la voz teñida de emoción a pesar de su evidente cansancio. Sí, cariño, mañana iremos a ver a ese médico especial. Rachel intentó mantener la voz firme, pues no quería preocuparlo con su propia ansiedad por volar con su condición. La señora Martínez llegó temprano a la mañana siguiente para llevarlos al aeropuerto, con su viejo auto chirriando en la oscuridad previa al amanecer. Matthew dormitó en el asiento trasero mientras Rachel ensayaba mentalmente todo lo que necesitaba recordar: sus medicamentos, historial médico, contactos de emergencia. El aeropuerto ya estaba repleto de gente cuando llegaron, con pasajeros de negocios y vuelos matutinos. Rachel agarró con fuerza la mano de Matthew mientras pasaban por el mostrador de facturación, mientras que con la otra mano sujetaba los papeles. Cada paso parecía surrealista. En efecto, lo estaban haciendo. En el control de seguridad, Matthew observó con los ojos muy abiertos cómo su pequeña maleta pasaba por el escáner. Mira, mami, es como una radiografía, exclamó, provocando sonrisas entre los viajeros que estaban cerca. Su encanto natural y su entusiasmo inocente conmovían a menudo el corazón de los desconocidos, haciéndoles olvidar el ligero matiz azulado de sus labios. Mientras esperaban en la puerta de embarque, Rachel notó que un hombre bien vestido los observaba con un interés inusual. Estaba sentado a varios asientos de distancia, y de vez en cuando, miraba a Matthew por encima del periódico. Había algo familiar en su rostro, pero Rachel no lograba identificarlo. Cuando Matthew tuvo un pequeño ataque de tos, la preocupación del hombre parecía más profunda que la mera curiosidad. Finalmente llamaron a su grupo de abordaje. Mientras caminaban por el puente de embarque, Matthew apretó con fuerza la mano de Rachel. Está bien tener miedo, susurró, aunque su propio corazón latía aceleradamente. Vamos a ver al médico que puede ayudarte a sentirte mejor. Lo que sucedió a continuación cambiaría sus vidas para siempre, aunque Rachel aún no lo sabía. Mientras buscaban sus asientos, los ojos de Matthew se clavaron en el hombre que los había estado observando desde la puerta. Ahora estaba sentado justo al otro lado del pasillo y algo en él captó toda la atención de Matthew. La azafata estaba ayudando a Rachel a guardar su pequeña maleta cuando oyó la voz de su hijo, clara y segura de una manera que nunca había oído antes. Las palabras que pronunció alterarían el curso de su viaje de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. «Papá». La voz de Matthew sonó clara en la abarrotada cabina del avión. Su dedo meñique señaló directamente al hombre bien vestido que estaba al otro lado del pasillo, cuyo periódico se le resbaló de las manos temblorosas. Las lágrimas brotaron de inmediato de los ojos del extraño mientras miraba a Matthew, con el reconocimiento y la sorpresa escritos en su rostro. Rachel se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Había sido madre soltera desde antes de que Matthew naciera y nunca había sabido nada sobre su padre, excepto por un breve romance durante sus días de universidad en Boston. El hombre del otro lado del pasillo, con sus rizos oscuros y ojos castaños profundos tan similares a los de Matthew, no era otro que Daniel Michei, el hombre al que había amado y perdido hacía 6 años. Lo siento mucho, tartamudeó Rachel, con el rostro enrojecido por la vergüenza, pero Daniel no la estaba mirando. Sus ojos permanecieron fijos en Matthew, que seguía mirándolo con una certeza sobrenatural. La azafata, percibiendo la tensión, le preguntó en voz baja si todo estaba bien. Es exactamente igual que mi hijo, susurró Daniel, con la voz cargada de emoción. El hijo que nunca supe que existía. Sus manos temblaban mientras se agarraba a los apoyabrazos, con los nudillos blancos por la tensión. Rachel se hundió en su asiento y los recuerdos volvieron a invadirlo. Se enteró de su embarazo 2 semanas después de que Daniel se marchara a California para hacer su residencia médica. Sus llamadas y mensajes no habían recibido respuesta y, finalmente, su número fue desconectado. Ella supuso que él había seguido adelante y que había elegido su carrera por sobre su relación. Mientras el avión iniciaba su avance hacia la pista, Daniel se inclinó sobre el pasillo. Rachel, él es. ¿Matthew es mío? La forma en que pronunció el nombre de Matthew, después de haberlo oído antes en la puerta de embarque, transmitió años de preguntas no formuladas.
Rachel asintió lentamente, incapaz de hablar. Matthew, ajeno a la tensión, le mostraba alegremente a Daniel su dinosaurio azul. Su nombre es Rex, explicó con seriedad. Él me ayuda cuando mi corazón se siente raro. La expresión de Daniel pasó de la sorpresa a la preocupación. Su corazón se llenó de lágrimas. Miró a Rachel. Su formación médica era evidente en su rápida evaluación de los labios ligeramente azulados de Matthew y en la forma en que a veces se detenía para recuperar el aliento. Defecto cardíaco congénito, explicó Rachel en voz baja. Vuela a Phoenix para una consulta con el Dr. Harrison en el hospital de niños. Observó cómo el rostro de Daniel lo reconocía. ¿James Harrison? Es mi mentor, dijo Daniel en voz baja. Ahora soy cirujano cardíaco pediátrico. Me voy a Phoenix para ayudarlo con un caso complicado. Su voz se fue apagando a medida que se daba cuenta. Matthew es el paciente por el que me llamó, ¿no? La revelación quedó flotando en el aire mientras el avión despegaba. Matthew, emocionado por el despegue, tomó las manos de ambos, creando una conexión física inesperada a través del pasillo. Rachel sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, abrumada por la magnitud de ese momento. Cuando el avión se estabilizó, Daniel compartió su versión de la historia. Nunca había recibido los mensajes de Rachel. Le habían robado el teléfono el día que se fue de Boston. Cuando intentó comunicarse con ella semanas después, ella se había mudado y ninguno de sus amigos en común sabía a dónde había ido. Pasó meses buscándola antes de finalmente aceptar que ella había decidido cortar lazos. Nunca dejé de pensar en ti, admitió, su voz apenas audible por encima del ruido del motor. Me entregué a mi trabajo, especializándome en cirugía cardíaca pediátrica porque, hizo una pausa, luchando con la emoción. Ayudar a los niños con problemas cardíacos me parecía una forma de curar mi propio corazón roto. Matthew, cada vez más cansado, se apoyó en el brazo de Rachel, pero mantuvo la mirada fija en Daniel. Papá, ¿puede venir Rex a sentarse contigo?, preguntó somnoliento, mientras le ofrecía su amado dinosaurio. La palabra papá hizo que Daniel se quedara sin aliento nuevamente y nuevas lágrimas amenazaron con caer. Rachel observó cómo Daniel aceptaba con cuidado el dinosaurio, tratándolo con el mismo respeto y delicadeza con el que trataría la preciada posesión de un paciente. Sería un honor cuidar de Rex por ti, amigo, respondió con la voz ligeramente temblorosa. Mientras Matthew se quedaba dormido, Daniel y Rachel hablaban en voz baja. Se enteró de que él había permanecido soltero, incapaz de formar relaciones duraderas debido a su pasado no resuelto. Había construido su carrera ayudando a niños como Matthew, sin saber nunca que su propio hijo estaba ahí fuera necesitando exactamente esa ayuda. El Dr. Harrison me mostró ayer el expediente del caso de Matthew, reveló Daniel. Me quedé despierto toda la noche estudiándolo, sintiendo una conexión inexplicable con ese paciente desconocido. Ahora entiendo por qué. Miró a su hijo dormido con una mezcla de asombro y pesar por los años perdidos. Una azafata pasó por allí, notó la figura dormida de Matthew y le ofreció una manta en silencio. Mientras Rachel se la arropaba, Daniel notó los bordes desgastados de la ropa de Matthew, los zapatos gastados, la forma en que el uniforme de Rachel se asomaba de su bolso, todos signos de sus dificultades económicas. Rachel, necesito que sepas algo, dijo Daniel, con la voz cada vez más fuerte. Independientemente de cómo haya sucedido esto, quiero ser parte de la vida de Matthew, no solo como su médico, sino como su padre, si me lo permiten. Antes de que Rachel pudiera responder, Matthew se movió en sueños, murmurando algo sobre que su corazón se sentía raro. Ambos padres se pusieron tensos, pero la formación médica de Daniel tomó el control. Rápidamente evaluó la respiración y el color de Matthew, y le aseguró que estaba bien. A veces hace eso, explicó Rachel, con la voz tensa por la preocupación que le resulta familiar. El médico dice que es normal para su condición, pero a mí me aterroriza cada vez. Había pasado incontables noches observando a Matthew dormir, contando sus respiraciones, rezando para que llegara la mañana. Daniel se acercó al otro lado del pasillo y tomó suavemente su mano. Has sido tan fuerte al llevar esta carga sola. No puedo cambiar el pasado, pero te prometo que ya no estás solo. Sus palabras tenían el peso de una disculpa y un compromiso. El avión pasó por una zona de turbulencias, lo que hizo que Matthew se despertara brevemente. Miró a Rachel y a Daniel,
con una sonrisa soñolienta en el rostro. Mamá, papá y Rex están todos juntos, murmuró antes de quedarse dormido de nuevo. Su inocente observación hizo que los ojos de ambos adultos se llenaran de lágrimas. Cuando comenzaron su descenso hacia Phoenix, Rachel se dio cuenta de que este viaje se había convertido en algo más que la consulta médica de Matthew. De alguna manera, el reconocimiento intuitivo que su hijo había hecho de su padre había puesto en marcha acontecimientos que transformarían todas sus vidas. Daniel agarraba a Rex, el dinosaurio, mientras observaba dormir a Matthew. He realizado cientos de cirugías en corazones de niños, dijo en voz baja, pero nunca imaginé que algún día operaría el corazón de mi propio hijo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones sobre lo que les esperaba. El Hospital Infantil de Phoenix se alzaba ante ellos, con su moderna fachada reluciendo bajo el sol de la mañana. Matthew, ahora completamente despierto, tomó de la mano a Rachel y a Daniel mientras cruzaban la entrada. Su alegría inocente al tener a sus padres a su lado contrastaba marcadamente con la gravedad del motivo por el que estaban allí. «Dr. Mitchell», gritó una enfermera, parándose en seco cuando lo vio sosteniendo la mano de Matthew. «Pensé que no llegaría hasta esta tarde para la revisión del caso». Su mirada se movió rápidamente de uno a otro, notando el evidente parecido familiar. «¿Cambio de planes, Marie?», respondió Daniel, con voz profesional pero tensa por la emoción. «Este es Matthew Anderson, nuestro caso cardíaco complejo, y su madre, Rachel». Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. «Es mi hijo». Los ojos de la enfermera se abrieron, pero su formación profesional tomó el control. Rápidamente los condujo a una sala de consulta privada, en lugar de la sala de espera general. Mientras esperaban al Dr. Harrison, Matthew se sentó en la mesa de examen, mostrando orgullosamente a Rex a Daniel y explicando cómo el dinosaurio lo ayudó a ser valiente durante las visitas al médico. La entrada del Dr. Harrison interrumpió la conversación. El cirujano mayor se detuvo en seco, miró a Daniel y a Matthew, y su rostro comprendió. «Bueno», dijo finalmente, «esto explica su intenso interés en este caso, Mitchell». Lo que siguió fue una discusión detallada sobre la condición de Matthew. Rachel escuchó mientras los dos médicos discutían las opciones quirúrgicas, agarrando inconscientemente la mano de Daniel mientras observaban las últimas exploraciones. La terminología médica era abrumadora, pero una cosa quedó clara: el caso de Matthew era más complicado de lo que se pensaba inicialmente. «La buena noticia», explicó el Dr. Harrison, «es que podemos ayudar. La mala noticia es que estamos considerando una serie de cirugías, no solo una. La primera debe realizarse en las próximas semanas». Miró a Rachel y comprendió las implicaciones financieras. Antes de que Rachel pudiera expresar sus preocupaciones sobre los costos y el seguro, Daniel habló. «Quiero ser parte del equipo quirúrgico», afirmó con firmeza, «pero no como cirujano principal. Ahora estoy demasiado involucrado emocionalmente. Apretó la mano de Rachel y me encargaré de todos los gastos». Justo en ese momento, Matthew tuvo uno de sus momentos más divertidos. Ambos cirujanos entraron en acción, sus movimientos sincronizados mientras revisaban sus signos vitales. Rachel observó con asombro cómo la experiencia médica de Daniel se fusionaba con el instinto paternal. Su tacto era a la vez profesional y tierno. «Papá hace que mi corazón se sienta mejor», declaró Matthew una vez que el episodio pasó, lo que hizo que todos en la habitación se congelaran. El Dr. Harrison miró a su protegido con una nueva comprensión, al ver que tanto el médico como el padre recién descubierto atravesaban esta compleja situación. Mientras discutían el plan de tratamiento, una enfermera entró corriendo con noticias urgentes. Acababa de llegar un caso cardíaco crítico, un paciente joven que necesitaba cirugía inmediata. El Dr. Harrison tenía que estar en el quirófano de inmediato. «Mitchell», el Dr. Harrison dijo, «necesito que...». Dejó de mirar a Matthew. «No, llamaré a otro cirujano. Quédate con tu familia». Pero Matthew, que era sabio para su edad, habló. «Papá debería ayudar al otro niño», dijo con seriedad. «Rex se quedará conmigo y con mamá». Le tendió su dinosaurio a Daniel, un gesto de permiso y confianza. Las siguientes horas trajeron el mayor giro de la historia. Mientras Daniel estaba en el quirófano, Rachel se reunió con el asesor financiero del hospital. Durante la conversación, se enteró de algo que la sacudió profundamente.
El coordinador de consultas que originalmente se había puesto en contacto con ella sobre el caso de Matthew había estado tratando de comunicarse con ella durante semanas para ofrecerle una donación anónima que cubriría todos los gastos médicos. Cuando Daniel regresó de la operación, todavía con el uniforme, Rachel lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «¿Sabías lo de Matthew antes de hoy, no?», preguntó. «Viste su expediente hace semanas y arreglaste todo. La donación, la consulta, todo». Daniel se hundió en una silla, emocionalmente exhausto. «Sospeché», admitió. «Cuando vi su expediente, la edad coincidía. El nombre de la madre era Rachel Anderson. Investigué un poco y encontré su foto en el sitio web del restaurante. He estado tratando de encontrar la manera correcta de acercarme a ti». «¿Así que te las arreglaste para estar en nuestro vuelo?». La voz de Rachel vaciló entre la acusación y el asombro. «No», dijo Daniel en voz baja. «Eso fue pura coincidencia o destino. Tenía previsto volar ayer, pero mi vuelo fue cancelado». Cuando los vi a ambos en la puerta de embarque, se detuvo, abrumado por la emoción. No lo podía creer. «Entonces Matthew, con la voz entrecortada, te llamó papá», terminó Rachel en voz baja. La magnitud de todo, las coincidencias, la planificación, la conexión instantánea entre padre e hijo, la abrumaron. Matthew, que estaba durmiendo la siesta, se despertó y se acercó a los dos. «¿Podemos tomar helado?», preguntó soñoliento, sin darse cuenta de la conversación emocional que había interrumpido. «Papá lo prometió». «No lo hice», empezó a decir Daniel, pero se detuvo. En realidad no había prometido helado, pero de alguna manera Matthew sabía que diría que sí, así como sabía de alguna manera que Daniel era su padre. El doctor Harrison regresó con noticias que cambiarían todo nuevamente. «La operación fue un éxito», dijo, «pero me hizo replantearme el caso de Matthew». Miró a Daniel. «Quiero revisar nuestro enfoque. Y Michelle, creo que tú deberías ser el cirujano principal, pero no puedo», protestó Daniel. «Es mi hijo». «Exactamente», dijo el doctor Harrison. «Usted ha estudiado su caso más a fondo que nadie. Tiene tanto las habilidades como la motivación para brindarle la mejor atención posible. Nadie más estará tan interesado en el resultado». Mientras asimilaban la noticia, Matthew tiró del uniforme de Daniel. «¿Ves, papi? Tú puedes arreglar corazones, como arreglaste el mío hoy». La profunda sencillez de la sabiduría de un niño los dejó a todos sin palabras. En apenas 24 horas, un encuentro casual en un avión se había convertido en algo que ninguno de ellos podría haber previsto. El camino que les esperaba sería desafiante, pero lo afrontarían juntos. En las semanas siguientes, el Hospital Infantil de Phoenix se convirtió en su hogar temporal. Daniel hizo los arreglos para que Rachel y Matthew se quedaran en un cómodo apartamento cerca del hospital, insistiendo en hacerse cargo de todos los gastos. Al principio, Rachel se resistió, pero finalmente aceptó, reconociendo que la salud de su hijo era lo primero. La primera cirugía de Matthew estaba programada para un martes por la mañana. La noche anterior, Daniel se sentó junto a la cama de hospital de su hijo y le enseñó sobre el corazón con un juguete de anatomía, de peluche. «¿Ves, amigo? Tu corazón es especial, igual que tú», le explicó con voz suave. «Y mañana lo vamos a hacer aún mejor». «¿Sostendrás a Rex durante la cirugía?», preguntó Matthew somnoliento, agarrando su dinosaurio. «Él mantiene los corazones a salvo», Daniel tragó saliva, tomando el amado juguete con manos temblorosas. Rachel, que observaba desde la puerta, sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas ante ese tierno momento entre padre e hijo. La mañana de la cirugía, el doctor Harrison tomó a Daniel a un lado. «¿Estás seguro de que quieres dirigir esto?», le preguntó una última vez. La respuesta de Daniel fue firme. «He dedicado mi carrera a curar corazones de niños mientras mi propio hijo me necesitaba. No daré marcha atrás ahora». Rachel caminó con ellos hasta las puertas de la sala de operaciones, tratando de mantenerse fuerte para Matthew. «Mami», dijo de repente. «No llores. Papá arregla corazones, ¿recuerdas?». Su fe sencilla en su padre conmovió a todos los presentes. Mientras se lo llevaban en la camilla, Matthew les agarró las manos una última vez antes de soltarlo. La cirugía duró 6 horas.
Rachel caminaba de un lado a otro por la sala de espera mientras la señora Martínez, que había llegado en avión para apoyarlas, rezaba en silencio en un rincón. Finalmente, el doctor Harrison apareció con una noticia que hizo llorar a todos. La operación había sido un éxito. Daniel había trabajado impecablemente, y su conexión personal con el paciente lo llevó a una precisión sin precedentes. Durante la recuperación de Matthew, Daniel rara vez salía del hospital. Dividía su tiempo entre controlar a su hijo y ocuparse de otros casos, lo que le valió una reputación entre el personal por su gran empatía con los pacientes y sus familias. Una noche, Matthew le confesó a Rachel que todo había cambiado. Ahora entiendo por lo que pasan los padres de una manera que yo nunca había entendido. A medida que Matthew se hacía más fuerte, Rachel notó cambios sutiles en su dinámica. Daniel les traía el desayuno a ambos todas las mañanas y le pasaba el café con la mano. Se encontraron compartiendo conversaciones tranquilas hasta altas horas de la noche, redescubriendo lo que los había unido años atrás mientras construían algo nuevo. Una noche, mientras Matthew dormía plácidamente, Daniel llevó a Rachel al jardín de la azotea del hospital. He estado pensando, dijo, mientras observaba cómo la puesta de sol pintaba el cielo de colores brillantes, en todos los años que hemos perdido, en lo afortunados que somos de tener esta segunda oportunidad. Rachel se giró para mirarlo y vio al joven del que se había enamorado y al cirujano consumado en el que se había convertido. Nunca dejé de amarte, admitió en voz baja. Incluso cuando pensé que habías elegido tu carrera por sobre nosotros, no pude odiarte. Daniel la atrajo hacia sí, con la voz cargada de emoción. Nunca más te dejaré ir, susurró. A ninguno de los dos. Quiero que seamos una verdadera familia, vaciló antes de añadir. Me voy a trasladar a Minneapolis. El doctor Harrison me está ayudando a establecer un programa cardíaco pediátrico allí. 2 meses después de la primera cirugía, Matthew estaba lo suficientemente fuerte como para irse a casa. Sus labios habían perdido su tono azulado y sus niveles de energía habían mejorado drásticamente. El día que dejaron el hospital, todo el personal cardíaco se reunió para despedirse. Muchos se secaron las lágrimas mientras Matthew abrazaba a cada uno de ellos. Recuerda, Rex ayuda a los corazones, le dijo Matthew a su padre con seriedad, permitiendo que Daniel se quedara con el dinosaurio para todos los demás niños que necesitan una cirugía cardíaca. Daniel aceptó este preciado regalo con la seriedad que se merecía y prometió guardarlo en su consultorio para futuros pacientes. De regreso en Minneapolis, la vida cambió. Daniel compró una casa cerca del hospital donde trabajaría, con espacio suficiente para todos ellos. Al principio, Rachel insistió en quedarse con su apartamento, ya que no quería apresurar las cosas, pero se encontró pasando cada vez más tiempo en la nueva casa. El personal de Joe's Diner recibió a Daniel con calidez, especialmente después de enterarse de que Matthew lo había reconocido en el avión. Mike, el gerente, disfrutaba especialmente contándoles a los clientes la historia de cómo su pequeño Matthew había encontrado a su papá entre las nubes. 6 meses después de su fatídico vuelo, Matthew tuvo su última cita de seguimiento. Su corazón estaba funcionando mejor de lo que nadie esperaba, un testimonio de la habilidad quirúrgica de su padre y de su propia resiliencia. Para celebrarlo, planearon una cena especial en casa. Mientras Rachel preparaba la comida favorita de Matthew, observaba por la ventana cómo Daniel le enseñaba a su hijo a jugar a la pelota en el patio trasero. La risa de Matthew sonaba clara y fuerte, ya no la interrumpía la falta de aire. En el porche, Rex, el dinosaurio, estaba sentado observando, ya retirado de sus funciones en el hospital, pero todavía era un miembro querido de la familia. «Mami, ven a verme», gritó Matthew. Rachel salió corriendo y encontró a Daniel de rodillas en el pasto, sosteniendo un anillo que reflejaba la luz del sol del atardecer. Matthew estaba de pie junto a él sonriendo con orgullo, sosteniendo un pequeño cartel que decía, «Di que sí, mami». Sé que esto puede parecer rápido, empezó Daniel, pero Rachel lo detuvo con un beso. ¿Rápido? Se rió entre lágrimas de felicidad. Hemos estado esperando este momento durante 6 años, gritó Matthew mientras Daniel le colocaba el anillo en el dedo y luego se lanzaba al abrazo grupal. Esa noche, después de acostar a Matthew, se quedaron en la puerta mirándolo dormir. Su respiración era constante y fuerte, su rostro sereno. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminó la foto familiar que estaba en su mesita de noche, tomada en el hospital después de su primera cirugía, los tres juntos por primera vez.
Sabes, susurró Daniel, abrazando a Rachel, he realizado cientos de cirugías de corazón, pero Matthew arregló mi corazón en el momento en que me llamó papá en ese avión. Rachel se inclinó hacia él, recordando ese momento que cambió la vida cuando las palabras inocentes de sus hijos los habían vuelto a unir. Mientras cerraban suavemente la puerta de Matthew, lo oyeron murmurar en sueños, papá arregla corazones. Mamá arregla todo lo demás. Sus palabras inconscientes capturaron la esencia de su viaje, una historia de curación, tanto física como emocional, lograda por la fe y el amor inquebrantables de un niño. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol inundaba la cocina y Matthew charlaba alegremente durante el desayuno, Rachel miró a su familia con asombro. A veces, se dio cuenta, los mayores milagros no requieren una intervención sobrenatural, solo un viaje en avión, la intuición de un niño y corazones abiertos a la posibilidad del amor de curar incluso las heridas más profundas.